Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema del derecho marítimo mercantil. Ya en la clase anterior hemos hablado acerca de los contratos y de la responsabilidad civil por una cuestión de un convenio, por una cuestión de esta naturaleza. Sin embargo, a pesar de que en clase anterior habíamos manifestado que si bien es cierto, una persona puede tener una responsabilidad de este carácter y que esto da lugar a dos cuestiones, que es el cumplimiento del convenio o contrato o el incumplimiento del convenio o contrato. En cualquiera de los dos supuestos pueden existir consecuencias diferentes, pero podremos decir que de alguna forma, dependiendo del clausulado del convenio, puede tener una mayor consecuencia cuando se demande el incumplimiento de un convenio o de un contrato. Ahora, tratándose acerca ya de la cuestión mercantil, vamos a dejar un poco acerca de la cuestión civilista, que tenía que ver con el tema de responsabilidades y esta transferencia de derechos y obligaciones entre las partes. Ahora nos enfocaremos en el tema del derecho mercantil marítimo. La propia ley de navegación, de navegación y comercio marítimo establece ya una serie de contratos. Por ejemplo, aquí podemos hablar de los contratos, dice, de los contratos de utilización de embarcaciones, incluso más abajo vamos a poder que existen de fletamento, por tiempo, por viaje, transporte de mercancías, transporte de pasajeros, remolque de transporte, arrendamiento o casco. Entonces, dice, o cualquier otra naturaleza. Ahorita vamos a ver todos estos contratos que ya literalmente son de naturaleza mercantil. ¿Por qué de naturaleza mercantil? Porque ya como tal, aquí ya va a existir una transferencia de derechos y obligaciones. Ya van a estar reguladas estas dos situaciones que tienen que ver con esta adquisición de derechos que con margen o con posterioridad pues no se estaba llevando a cabo, por así llamarlo. Entonces, este es lo que ya vamos a estar viendo como derecho mercantil marítimo, ya la cuestión contractual. Obviamente, ¿por qué decimos que es mercantil? Porque los dos sujetos, principalmente aquellos sujetos que se dedican al transporte, por ejemplo, de pasajeros, ¿no? Que son aerolíneas, de los propietarios de navíos, transportes en buques, contenedores, ya son empresas transnacionales, o sea, ya son empresas perfectamente bien constituidas y que literalmente se dedican a este rubro pues a este rubro en específico. Entonces, estamos teniendo de alguna forma una situación bastante, bastante compleja porque aquí ya tanto aquel que va a contratar como aquel que va a rentar o prestar servicios, ambos tienen lucros de estas dos actividades. Entonces, aquí ambos son comerciantes obviamente transnacionales o internacionales, pero regidos bajo dos circunstancias definitivamente. La primera de ellas es, en un primer caso, el Código de Comercio más los tratados internacionales celebrados en el GATT y por otro lado en la Organización Mundial del Comercio para regular esta situación. Y por otro lado, la cuestión de derecho marítimo, que como bien ustedes saben, también se encuentra dentro de la legislación internacional en este caso. Entonces tenemos lo siguiente para poder visualizarlo. Voy a quitar para poder tener una mejor visión de la propia normativa. Y bueno, ahora vamos a estar visualizando en este caso el tema de los contratos, el tema de la realización de estos. Y tenemos, fíjense, vamos a ir a las disposiciones generales. ¿Qué pasa con estas cuestiones? Estas disposiciones generales manifiestan un sentido en específico para todos los contratos. En este caso, todos van a tener esta regulación. Ya conforme vayamos yendo un poco más a fondo, nos lograremos dar cuenta que tenemos de alguna forma eh, una regulación específica, pero sin dejar de lado en este caso la regulación normativa que está dentro de estas disposiciones comunes que son aplicables para todos los contratos en materia mercantil marítima. Y entonces tenemos, fíjense, cuando los contratos
regulados en el presente título. Las partes se refieren a nombres de pólizas, tipo de internacionalmente reconocidas y aceptadas, se entenderá que el contrato celebrado corresponde al clausulado de dichas pólizas. O sea, no es necesario que te lo especifique el contrato, simplemente con que se haga la mención, ya se entiende por consecuencia que cuando se habla acerca de las pólizas, ya vamos a tener una regulación literalmente específica en el tenor y en el tema de los sujetos mercantilistas. Entonces, vamos a tener esta parte. Dice, tal y como se conoce en el ámbito internacional, salvo que parte de dicho clausulado se hubiere modificado mediante convenio por correspondencia de cualquier medio de transporte de datos. Cruzada de las partes, se entenderá que dichas pólizas fueron modificadas en los términos de la referida correspondencia. Fíjense, si un contrato aún no ha sido firmado por ambas partes, pero de correspondencia cruzada entre ellas se derivan los términos del mismo y de las partes han empezado a ejecutarlo, se entenderá que el contrato existe y es válido en los términos en que las partes lo hayan convenido en su competencia. Y aquí haré una aclaración para que podamos tener esto un mejor o tengamos un mejor entendimiento a lo que se está refiriendo en este caso la normativa. Y tenemos lo siguiente, vean. Cuando hablamos acerca de contratos, uno de los requisitos de los contratos es que se exprese la voluntad de las partes. Para poder expresar la voluntad de las partes es necesario que se obtengan lo que nosotros conocemos como firmas. La firma tiene dos elementos, que es el nombre completo de la persona o bien el nombre de la empresa y del representante legal. Y por otro lado, la rúbrica. La rúbrica es lo que comúnmente nosotros conocemos como la firma, ¿no? Ahí hay un error en el entendimiento, porque la rúbrica es este garabatito o este dibujo que todos hacemos de forma distinta, con el cual nos distinguimos y literalmente decimos esto es o yo lo hice. Entonces, ante ese tenor, ¿qué es lo que sucede? Esta firma tiene estos dos elementos, vuelvo a repetir, rúbrica y nombre completo. Entonces, cuando hablamos acerca de estos dos elementos, cuando hablamos acerca de estos tenores de visualización, por así llamarlo, vamos a encontrar que estos elementos son fundamentalmente necesarios para poder expresar la voluntad y la aplicación y validez de un convenio. En este caso, y conforme ya lo está diciendo la ley, a veces en cuestiones marítimas resulta un poco complicado, ¿no?, el que se puedan recolectar las firmas. Entonces, aquí dice, bueno, aquí hay una excepción. La excepción es la siguiente. ¿En qué consiste esa excepción? En que si el contrato no ha sido firmado por las dos partes, pero de alguna forma el cumplimiento ya se empezó a dar por las dos partes, entonces en esos casos ya se puede presumir que el convenio está o el contrato está activo y que aparte aquellas personas que estén dentro de tendrán que sufrir las consecuencias y también cumplir con las obligaciones y exigir los derechos a los cuales les corresponda por la celebración de esto. Entonces es muy importante esa parte, ¿no? Vuelvo a repetir, aquí vamos a cambiar la regla de lo que frecuentemente comprendemos o entendemos. Y dos, es que en esa perspectiva y en esa situación,
podremos decir que vamos a tener esta parte en donde literalmente aquel que logre celebrar un convenio surtirá los efectos jurídicos sobre este de cualquier forma. Ahora dice, si un contrato no ha sido firmado, bueno, ya, dice, para la aplicación de las cláusulas, si solo hay referencia a estas por nombres, sin el texto completo, se aplicarán conforme a los usos y costumbres internacionales, ¿no? Que eso también a veces llega a suceder. Es decir, a veces los convenios no vienen... ¿Cómo explicarlo? Cuando tenemos una situación de falta o completitud de un convenio, que es prácticamente que el convenio venga solamente en un clausulado y no venga como tal dentro de una estructura de un convenio, que lo manifesté en la clase pasada. Un convenio tiene partes, como lo es en este caso la denominación del contrato, la individualización de las partes, las declaraciones, las cláusulas y la expresión de la voluntad. En este caso, si no tiene todos esos elementos, con el simple hecho de que tenga las cláusulas, entonces podremos decir que lejos de ser un contrato puede ser un convenio, pero un convenio tendría que estarse radicando conforme a los usos y costumbres de la ley internacional. Ahora, dice, los puestos en los artículos precedentes de este capítulo no serán aplicables para el contrato de transporte marítimo de pasajeros, el cual se regula por lo establecido en esta ley, que aquí entonces estamos haciendo una excepción. Para todos los contratos, salvo el de pasajeros, se van a regular con estas reglas internas, con estas reglas generales. Específicamente el de pasajeros tiene sus propias reglas de forma específica. Dice, se consideran contratos de utilización de embarcaciones las siguientes, y vamos a ver qué contratos en materia mercantil existen dentro de la navegación. Y tenemos la primera parte, de arrendamiento a casco desnudo, ¿no? Que en este caso es renta. De fletamiento por tiempo, fletamiento por viaje, de transporte marítimo de mercancías, de transporte marítimo de pasajeros, de remolque de transporte y cualquier otro contrato de naturaleza marítima en virtud del cual se utiliza una embarcación o un determinado espacio de esta. Los contratos regulados por este título estarán regidos además por las estipulaciones de las partes en lo no previsto por las disposiciones del contrato de utilización de embarcaciones con que tengan mayor analogía o bien con lo dispuesto en los ordenamientos supletorios. Aquí cuando hablamos que literalmente las partes ponen condiciones para poder llevar a cabo estas transacciones en materia mercantil. Podremos decir que de alguna forma la ley permite que entre las partes también pongan estipulaciones o obligaciones que probablemente no estén reguladas por el tema de la propia normativa, es decir, reguladas bajo este mismo tenor de materia o de naturaleza mercantil. Entonces, esto es muy importante porque en realidad cuando hablamos acerca de estas situaciones,
eh, podremos decir que las partes también crean obligaciones de forma contractual, es decir, no solamente vamos a estar obligados a lo que nos diga la ley, sino que si nosotros de alguna forma queremos establecer algo distinto a lo que la normativa está estableciendo, sin ningún problema, ¿no? Sin ningún problema, estos pueden celebrar acuerdos que, si bien es cierto, la ley no permite de forma literal, tampoco te lo prohíbe, ¿no? En ese sentido, recuerden que aplicamos la máxima, el principio general de derecho, que en este caso dice lo que la ley no te prohíbe, ¿no? Pero tampoco te permite de forma literal, pues está completamente permitido. Entonces, si esta normativa no te dice de forma específica qué te va a permitir, pues eso implica que te lo va, y tampoco te dice qué te va a prohibir, pues entonces quiere decir que sí lo puedes celebrar, sí lo puedes pactar, y bueno, puedes establecer ahí algunas protecciones y sobre todo, como dije en la clase pasada, excluyentes de responsabilidad en caso de una eventualidad dentro del de, cumplimiento del contrato. Y entonces tenemos lo siguiente, fíjense, para la utilización contractual de las embarcaciones se tendrá en cuenta las obligaciones derivadas de la gestión náutica y de la gestión comercial de las mismas, de conformidad con lo siguiente. Y tenemos lo primero. La gestión náutica comprenderá todas las actividades necesarias para garantizar la navegación segura, para el buen gobierno y funcionamiento técnico de la embarcación. Y número dos, la gestión comercial comprenderá todas las actividades de carácter mercantil y administrativo necesarias para la correcta operación de la embarcación, que esto implica prácticamente la responsabilidad de aquellos, ¿no? La responsabilidad de aquellos que van a prestar sus servicios para que literalmente las mercancías los embarques y bueno, todo lo que tenga que ver de forma relacionada um, con la cuestión marítima, pues se cumpla pues en ese sentido. Y pues eso también implica en que estas naves, ¿no? Pues se encuentren en el mejor estado posible, ¿no? No podemos hablar hoy en día absolutamente de nada que podamos, o sí, que podamos decir en donde, pues estas situaciones que implican el que un navío, perdón, esté en la mejor condición para poder operar y para poder circular dentro dentro del dentro del
dentro del... dentro del mantenimiento del navío, pues tiene que estar en perfectas condiciones. Cualquier desperfecto o cualquier unidad que no esté en perfectas condiciones, pues puede dar lugar, en este caso, a la situación que tiene que ver con la responsabilidad para el propietario. Ahora vamos a ver ya de forma específica los contratos, ¿no? Vamos a empezar con el primero, dice, contrato de arrendamiento a casco desnudo, dice, en virtud del contrato de arrendamiento a casco desnudo, el arrendador se obliga a poner por un tiempo determinado a disposición del arrendatario una embarcación determinada en estado de navegabilidad, sin armamento y sin tripulación, ¿no? A cambio del pago de una renta. Para efectos de esta ley, el contrato de arrendamiento y el contrato de fletamento de casco desnudo serán considerados sinónimos y su regulación será la misma. Entonces, habla acerca de contrato de arrendamiento y contrato de fletamento, dice, son similares y son exactamente lo mismo. Entonces, prácticamente es, yo vienes por un embarque, yo te lo doy, no hay tripulación, no hay capitanía, no hay absolutamente nada, simplemente te doy el barco y bueno, de ti dependerá el que quieras transportar mercancías, lo que tú quieras, ¿no? En ese sentido, pero yo me excluyo de responsabilidad en este caso. Simplemente tú me pagas y yo literalmente yo iría eh, a, a cobrar una cierta cantidad de forma periódica y mensual. A eso prácticamente se tiene el tema el tema de estos contratos de, pues, de arrendamiento como tal. Ahora, fíjense, fíjense, el arrendatario asumirá la gestión náutica y comercial en calidad de naviero de la embarcación arrendada. El arrendatario es prácticamente quien renta esta nave, ¿no? El arrendador es el propietario de la nave. En este caso, el arrendador es quien la va a rentar. Eh, y deberá restituirla al término convenido en el estado en el que la recibió, salvo el uso normal de esta y de sus aparejos, ¿no? Que en este caso es regresarla en el mismo estado, ¿no? Salvo a lo mejor un desgaste normal, pero un desgaste normal no implica un daño de motor, ¿no? Un choque, cosas de esas. Eso ya no tiene nada que ver con el desgaste natural de la embarcación. Simplemente ahí ya hay una situación pues provocada que tiene que ser atendida, fíjense. Ahora, dice, el contrato de arrendamiento a casco desnudo deberá constar por escrito en una póliza de arrendamiento. Se regirá por la voluntad de las partes y en lo pactado por estas. Se estará a lo dispuesto por esta ley y sus disposiciones supletorias. Los contenidos mínimos de la póliza de arrendamiento a casco desnudo serán los siguientes. Si tenemos la primera parte. Los elementos de individualización de la embarcación. Elementos de individualización de la embarcación. Que eso es precisamente lo que yo ya les había comentado pues con anterioridad, ¿no? Ya esto ya les había dicho la clase pasada. Y habíamos concluido
habíamos concluido que en estos casos, ¿no? El primer término al cual me voy a regir es que debe de constar por escrito el contrato. No puede, bajo ninguna circunstancia, ¿no? No puede, bajo ninguna circunstancia, el ser de palabra pues este contrato, sino que, por consecuencia, todos que tienen que estar por escrito, es decir, todos tienen que ser verídicos, tienen que constar, tienen que estar de alguna forma con con, eh, con veracidad y perfectamente con copia para cada una de las partes. Es decir, en este caso lo que se busca es que literalmente tengamos una explicación textual y contextual de lo que se está pactando en las partes. El hecho de que se establezca en este caso la formalidad, eso implica que se tenga certeza de lo que se está firmando y pactando, a manera de que, pues obviamente esto no afecte, no deje en ambigüedad lo pactado, y eso es por eso es que se pide de alguna forma por escrito. Ahora dice, cuáles son los elementos mínimos de esta póliza? ¿Qué debe de contener? Entonces decimos elementos de individualización, nombre y domicilio del arrendador y del arrendatario, que esto era lo que yo les decía en la clase pasada acerca de la individualización de las partes, es decir, si me tienes que poner cuáles son los datos generales de cada uno de ellos, ¿no? Obviamente los nombres, en este caso quién está actuando, si es una empresa, quién es el apoderado legal o quién está facultado legalmente pues para llevar a cabo estas tareas. Y principalmente tener un completo control de lo un perfecto control de cuál es el elemento legal, cuál es el documento legal que en este caso va a facultar a aquel que celebre la, la celebración del contrato. Lugar y condiciones de entrega de la embarcación. En este caso, ¿dónde la vas a recibir? ¿Dónde te la van a dar? ¿En qué puerto? Y también, ¿dónde la tienes que entregar y en qué condiciones? ¿No? Como ya habíamos leído en líneas anteriores, lo que se prevé o lo que se trata de alguna forma pues de poder sistematizar, de poder, por así llamarlo, de poder proteger
es que las naves se entreguen en la misma condición en las cuales se están prestando. En este caso, obviamente porque ellos lo hacen en un sentido de negocio, y por otro lado porque el transporte solamente implica el traer un cierto número de mercancías, es decir, no hay como tal un desgaste que implique a lo mejor el poder modificar la estructura, ¿no? No, simplemente es en la misma condición en que te lo están prestando, en esa misma condición, pues tienes que entregarlo sin ningún problema para que puedas continuar con la celebración del convenio. Lugar y condiciones, en este caso también lugar y condiciones de la embarcación, ¿no? Como ya hemos dicho con anterioridad, el hecho de que también existan estas situaciones de condiciones implica que, pues literalmente el sujeto se obliga a la celebración y al pacto de esto, es decir, no te puedes sustraer de las obligaciones, solamente puedes llevar a cabo una una situación en donde se estipule cómo se tienen que entregar. Duración del arrendamiento, que eso también es muy importante, si es por meses o en algunos casos hasta por años, pero es muy difícil ver el tema por años. Normalmente son por periodos de 6 meses, máximo un año, ¿no? Derivado por las condiciones de los embarques y obviamente también por cierto monto. Monto y forma de pago del flete, ¿no? En este caso será en efectivo, será por cheque, hay incluso hasta pólizas de cuestión internacional, ¿no? Que también se empiezan a regular dentro del comercio, o bien, si es que son cuentas establecidas, vamos, existen muchas posibilidades de pago, pero se tienen que estar realizando por la celebración del contrato de arrendamiento, que en este caso implicaría el pago mensual. En algunos casos, incluso eso me ha tocado verlo solo en una ocasión, puede establecerse hasta pago quincenal por la celebración de estos convenios. Y la facultad de no subarrendar o ceder determinados derechos. Subarrendar es que aquella persona que rente también lo pueda rentar a su vez. Eso es subarrendar, es como darle la oportunidad a una cuarta persona, no sería un tercero, una cuarta persona, de poder gozar de esas prestaciones. En esos casos también no se va a poder determinar o se tiene que determinar si es que se puede subarrendar o no subarrendar en este caso esos derechos. Fíjense, el arrendatario responderá al arrendador de todas las reclamaciones de terceros que sean consecuencia de la operación y explotación de la embarcación y tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación de esta, con excepción de las reparaciones que provengan por vicios propios y aquellas mismas que mantengan al cargo el arrendador y las acciones relativas al contrato de arrendamiento. En este caso es, ok, yo te respondo, yo soy el que estoy rentando y por consecuencia, como yo soy el que se estoy rentando, también hago responsable de lo que le pase al navío. Luego entonces, ante esa consecuencia de que el arrendador literalmente se compromete a lo que le suceda a la embarcación, poder repararla, pues él tiene que ser el responsable y él tiene que también responder pues por esta obligación ciertamente. Vamos, no puede extraerse de no cumplir por tal magnitud. Forzosamente tiene que tener esta situación pues de cumplimiento del arrendador. Fíjense, el contrato de arrendamiento de casco desnudo se podrá pactar la opción de compra, así como otras cláusulas especiales que tienen la especialidad de la operación
que a través de él se llevarán a cabo, que eso también es algo muy importante. Si con el tiempo aquel arrendador decide venderle la propiedad al arrendatario, se puede estipular, ¿no? En este caso que finalizado el convenio, si el arrendatario desea quedarse pues en este caso con el bien, pues también lo puede hacer, no tiene ningún problema. Y vamos, es para que literalmente tengamos esta opción de poder, pues hacerte de algo, ¿no? En este caso de poder enajenar algo que ya usaste y que, bueno, ya conoces también, ¿no? El contrato de fletamento, vamos a ponerlo. En virtud del contrato de fletamento, fletante se obliga a poner una embarcación en estado de navegabilidad a disposición de un fletador, quien a su vez deberá realizar el pago de un flete, sin perjuicio de las modalidades contractuales que libremente seleccionen las partes mediante pólizas internacionales de fletamento de embarcaciones o de espacio de estas. Los contratos de fletamento se clasificarán por tiempo y por viaje. En virtud del contrato de fletamento por tiempo, el fletante se obliga a poner una embarcación armada y con tripulación a disposición del fletador por un tiempo determinado a cambio del pago de un flete. Ahora, aquí sí ya estamos hablando de una embarcación armada. Cuando hablamos de una embarcación armada es porque ya literalmente hay equipamiento para poder defender, en dado caso, el contenido, pues el contenido de la embarcación, aunque esto también implica ciertas responsabilidades. No es tan sencillo el poder celebrarlo o pues el poder tenerlo, ¿no? Ya vamos, tiene que ver con una cuestión un poco más allá. Pero es por esto, es con este efecto, es con la defensa. De la defensa de la mercancía o del transporte que se esté pues teniendo. Se esté teniendo con la embarcación en este caso y en ese sentido. Dice, el contrato de fletamiento por tiempo se atenderá a salvo las disposiciones expresas bajo las siguientes disposiciones, ¿no? Y enfrenta lo siguiente, vean. Y si en virtud del contrato de fletamiento por tiempo, bueno, dice, el fletante se obligará, además de lo señalado en el artículo anterior, o sea, ya está haciendo una determinación, ¿no? Dice, a presentar en fecha el lugar convenido a mantener durante la vigencia del contrato de la embarcación asignada armada convenientemente para cumplir con las obligaciones previstas en el contrato. Entonces, tiene que abastecer del armamento que va a ocupar. Dice, el fletante conservará la gestión náutica de la embarcación, quedando la gestión comercial de esta al fletador, debiéndole el capitán obediencia dentro de los límites de la póliza de fletamiento, ¿no? Que en este caso es el capitán de la nave, él sí la va a manejar. Y con el fletante, pues prácticamente debe obediencia, no puede, bajo ninguna circunstancia, el querer sustraerse de esta obligación, ¿no? En virtud del contrato, el fletamento por viaje, el fletamento se obliga a poner todo o parte determinada de una embarcación con tripulación a disposición del fletador para llevar a cabo uno o varios viajes, ¿no?
En virtud del contrato de fletamiento por viaje, el fletante se obliga a poner todo o parte determinada de una embarcación con tripulación a disposición del fletador para llevar a cabo uno o varios viajes, y el contrato de fletamiento por viaje se atenderá por las disposiciones de las siguientes, ¿no? Y pone, el fletante se obligará, además de lo señalado en el artículo anterior, a presentar la embarcación designada en el lugar y fecha convenidos. El fletador deberá entregar incluso todo a bordo de la cantidad de mercancías mencionadas con la póliza de fletamento y, bueno, prácticamente toda la responsabilidad del fletante. Dice, los contratos de fletamento deberán constar por escrito en una póliza de fletamento, se regirá por voluntad de las partes y lo no pactado por estas se atenderá a lo dispuesto por esta ley y las funciones supletorias, ¿no? Los contenidos mínimos de la póliza de fletamento son los siguientes y prácticamente vuelvo a poner lo mismo que en la cuestión anterior, ¿no? Elementos de individualización de la embarcación, es decir, identifica la embarcación, nombre y domicilio del fletante y fletador, y en su caso lugar y condiciones de la entrega de embarcación, en su caso lugar y condiciones de la restitución de la embarcación, duración del fletamento, monto y forma del pago de flete y la facultad de no subfletar o ceder determinados derechos, que eso también implica la responsabilidad, ¿no? Para los demás contratos de fletamento se estará lo convenido por las partes y en su caso previsto en el capítulo. Las acciones derivadas de los contratos de fletamento prescribirán en un año, ¿no? En este caso, un año es lo máximo que se puede tener para en esta, pues con el convenio y con lo establecido dentro del contrato para estos efectos.